de Castelló participant no, de aquesta jornada d'avui, bueno, hi ha algunes activitats que s'han programat per aquest cap de setmana. Sabeu que el diumenge va ser el dia de l'Orgull LGTBI i que, bueno, que l'any passat ja vam iniciar també una sèrie d'activitats i que igual, pues, bueno, avui està programat i demà també tenim dos més programades. Bueno, en definitiva, pues, bueno, esperem que pues, d'aquestes vivències, no, que ara nos contareu pues, que puguem no, de disfrutar, no, perquè moltes vegades d'aquestes vivències pues, en primera persona, no, que no és un camí molt agradable, no? Però bueno, sí que la gent que realment pugui seguir, pues, sobretot que servisquen, no, per a que aquelles persones, no, sobretot els més joves, inclús els més adults, no, perquè els més adults per voltes que més es costa encara i deixar mai, no? Pues que si tots coneixem algú diferent que els ajudem, no? I podem ajudar-los, acompanyar-los i que al final pues, que pues, se donen compte de que després seran molt més feliços de lo que són actualment. Si no, que no res, aquí està en Fran, Jordi, que és el secretari, i Kevin. Vale? Vinga, xau. Com és un directe d'Instagram també, vaig a parlar en castellà perquè hi ha gent que ens escolta y no té casi la transparencia de Cataluña y de Baleares. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a esta charla. Ha sido un orgullo muy atípico porque ahora mismo estamos llegando a la nueva normalidad, estamos en una sala donde hay 8 personas, cuando esto en verdad tendría que haber 20, 30, 40 personas. Tenemos que hacer en Instagram directos, que es lo que hemos hecho durante todo el confinamiento, y tenemos que estar aquí. Entonces, son vivencias de personas LGTBI la charla de hoy. ¿Por qué este tipo de charlas? ¿Por qué vivencias? ¿Qué somos las personas LGTBI? Las personas LGTBI somos personas que hemos estado históricamente discriminadas y seguimos siendo discriminados. Entonces somos una minoría que por nuestra manera de amar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de identificarnos, no nos consideran personas normales. Entonces hemos tenido desde pequeñitos, desde que escogimos nuestra orientación, nuestra identidad, nuestra expresión, una serie de falta de oportunidades que nos tiene una persona heterosexual, cisexual, una falta de cariño por parte de la familia, de las amistades, de la religión, una falta de muchas cosas que ahora mismo aquí en el País Valencià tenemos la ley LGTBI, la ley trans, que nos ampara, pero a nivel estatal tenemos una falta de una ley que nos ampara. Entonces, yo me voy a presentar. Fran, Kevin, ¿cómo te identificas? Habla más fuerte, por favor. Estic confundida ben ahí. Eso el micro lo que tienes que apegar por... Tienes que apegar por... Ok, bien. ¿No van? Tú te tiras. Este sí, pero por
Esa es la más que mira, ¿por qué no? Hay un que sí que tens. Home, ahí tenim el moment que podem anar al xino, o sigui, perquè no podem anar Madre. ¿Los alquileres? Pues no. No hay, ¿no? Mira, bueno. en Terrecàs. Igual sí, tot, que la mira por todo. Home, si no anem un moment a Terrecàs i les agarrem, claro. Pero no hay ningún microhotel. Un ja van, però jo no sé si funcionarà. Menos mal que va para acá. Vamos para, ¿no? Vaig un moment a Terrecàs i voleu. Habrá que proveer. Igual no sé qué decirte. Habrá que ver son, mira que no Ah, ah. Sí. Ah, que són AA. Són AA. Ara torno, vaig a comprar fulles. Y es que no se sentía más. No. Bueno, pues pasa, el primero, además, no pasa nada. Sí, que será el primero de semana o lo que sea. La cámara tenía que repetir, pero voy a ver si son estos. Se la han Han de acercado. comprar, ¿no? Vale, está así. Tranquila, ahora vendrá. Bueno, si voleu, les proveu. Proveu les ja van. No sé si li aniran, són d'una càmera. Sí, sí, perfecto. ¿Y lloro? Y se hagan familiar. Vale, pues no sabía que ¿se escucha bien? Sí. Vale, Vale, entonces nos habíamos quedado que Kevin nos iba a contar un poco cómo se identifica, cuáles son las orientaciones. Hola, soy Kevin, que me da vergüenza. Yo me he identificado siempre, pues, bisexual. No, siempre he ido en busca del amor, hasta ahora el año pasado ya me he encontrado. Pues yo, siempre había sido un chico muy abierto, en aspecto que nunca me había importado lo que la gente pensara y dijera, siempre me había dado como igual, hasta hace pocos días que ya empecé a pensar en como si la mala hora sale del armario, porque gracias al apoyo del colectivo, de la cultura y de algunas comunidades, poco a poco me voy animando aún más, ahora otra vez más. Pero sí, ¿Cómo te sientes? Como persona desde pequeñito. ¿Cuándo descubriste que te gustaban los chicos y las chicas? pues sobre los 12 años y intenté salir por primera vez a los 12 y se lo dije por primera vez a mi madre, la cual me vino llorando en el cuarto como, ay, yo no tengo claro de este tipo de educación, para que salgas así, y me hizo esa parte, sí que me hizo ya suelo salir. Mi madre, la que me dice, no, mi madre, que era broma. Y al año siguiente de fallecer mi abuelo, pues ya se lo conté a mi tía, y mi tía me dijo, tienes que salir con la cabeza bien alta, da igual que sea porque fue el día de la graduación de mi prima, porque yo no sabía más porque era pasado.
día pues logré salir ya abiertamente, donde ya no me escondí más y fue poco a poco fui haciéndome fuerte a mi manera y con la ayuda de mi tía, de mi abuela, que ha sido una madre para mí, directamente ha sido ella la que me criaba y pues gracias a mi abuela soy quien soy hoy día a día, y ella siempre me decía, tranquilo que tu abuelo estaba orgulloso de donde esté, no te preocupes, porque era lo que como más sentimiento tenía adentro de poder haber salido, pero ahora justo no está el que más me importaba en ese momento, que era mi abuelo, a que yo de verdad con el que más confianza tenía la familia, y se me fue. Mi abuela siempre me lo dice, con la cabeza bien alto, bien alta en esto, que tranquilo que tu abuelo cuando esté está orgulloso. Y yo siempre que intento darle razón, me acuerdo de sus palabras y voy luchando porque mi abuelo vea que su hijo no se hunde por cualquier golpe, pues hay que luchar y tirar para adelante y conseguir ser más fuerte y no darse por vencido ni a la primera ni a la segunda, sino que hay que luchar hasta ser quien quieres ser, quien deseas ser, lo que te haga feliz, sin importarte nada ni nadie. Muchas gracias. Ha sido muy bonito lo que ha dicho y es verdad, que le cuesta mucho abrirse. Ha sido muy duro porque le cuesta mucho abrirse como con sus sentimientos, nunca me decía nada de lo que le pasaba ni nada, y pues se pasa mal porque hay comentarios de la gente, hay muchas personas que te dicen cosas que duelen y todo eso se pasa mal. Y lo ha pasado mal con la familia y todo, y ahora pues poco a poco, a toda la que estamos recibiendo, puede ser como que se está viniendo un poquito más arriba, pero sí que sentimos un poquito de vergüenza y todo eso, y él me ha llegado a decir que a qué hemos llegado a todo esto, como que se arrepentía, porque ahora todo el mundo sabe lo que somos y tiene miedo pues, de que nos juzguen, de que nos señalen, de que nos persiguen. Bueno, supongo que sabréis lo que ha pasado esta semana pasada, ¿no? En el hospital de Castellón. Kevin le dio un ataque de epilepsia en el parque de Castellón. Entonces llamaron a la Policía Nacional, vino una ambulancia, lo llevaron al Hospital General y cuando recobró la conciencia, por decirlo de alguna manera, porque no estaba en un estado alterado, un estado como digo, como es que te quedas como amnésico, por decirlo de alguna manera. Yo tengo la imagen del último sitio donde he estado, incluso de cuando me acabo de levantar, que no tengo recuerdo alguno. Yo cuando me entra un ataque, lo primero que hago es preguntar por mi pareja, que siempre le llamo mi marido, o sea, no estamos casados, pero es mi marido, ya yo lo llamo así. Y el que esté cerca y no lo conozca, pues yo siempre cuando me da un ataque pregunto, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde? Para que él me diga más o menos dónde estoy, intente tranquilizarme. Pero es que ese día tenía en mente, estoy en un parque como que ahora estoy en el hospital, no me lo acababa de creer, no lo asimilaba y me fui fuera a fumarme un cigarro. Yo escuchaba como gente desconocidos me intentaban retener o decir pararlo, y he visto como que el hospital dice que yo empujé un celador. Primero decir que yo no me acuerdo, yo no sé si lo empujé, si golpeé a alguien. Yo lo que digo que si he hecho alguna de esas cosas, pues yo asumiré mis consecuencias, pero que en ese momento ahora mismo no puedo asegurar pues si he hecho esto o no era consciente, no soy yo cuando me levanto de esos ataques. Es como que estoy, no sé, no soy yo, es... La recepción cigarro, quería salir a fumar, salió como loco a fumar. Me dijo a mí que dónde se encontraba y le dije que estábamos en el hospital, que acababa de dar un ataque de epilepsia. Y nada, salió como un loco, que quiero fumar, y todo recto para fuera del hospital y la enfermera salió detrás.
detenerlo. Le dije, calma, relájate, porque acaba de reaccionar a un ataque epiléptico y él no sabe dónde está conmovido. La ambulancia te ha dicho que está conmovido. Vale, pero deténlo. Yo le dije, ok, voy a detener. Cuando le dije, Kevin, no puedes fumar, te acaba de dar un ataque de epilepsia. Ya estaba muy nervioso, que quería fumar, y le dije, el cigarro, y después cuando se relaje entramos para adentro. Pero lo atendéis, porque no lo habían atendido. Y ya cuando empezó a decir que se había una... Sí, sí, sí. Cuando salieron a... Luego lo tiraron a suelo, cuando se olvidaron ya. Ahora, que cuando salieron para reducirlo, pues no lo reducieron de la manera adecuada, pero muy violentos. Después de decir que él tenía epilepsia, que no le hicieran nada, que acababa de despertar y no era consciente, me tiraron contra el suelo, me pusieron una prenda en la cabeza, me partieron los dientes y ahí hicieron todo lo que hice. Y así pasaron las cosas y ahí está todo el proceso, todo de que nos está ayudando, pastora. Nos han ofrecido mucho bien y gracias a ellos estamos resolviendo como podemos poco a poco. Pero fue muy fuerte. Bueno, más que gracias a los humanos, es nuestra obligación estar a vuestro lado, estar en momentos difíciles por un ataque que tiene toda la pinta de ser un ataque por delito de odio, porque ahora Kevin nos explicará cuando se lo llevaron dentro del box, los 4 de seguridad, lo que... En el box, o sea, yo no sé, entraron 4 lo que entraron, pero ya dentro del box se quedaron 2 y estaba uno dejando todo su peso en el cuello, asfixiándome, y el otro en la espalda. Y cuando me iba a quedar inconsciente me pegaban una hostia en la cara o por el cuerpo y me decían, despierta, creída, esto no duele tanto como otras cosas que te metes por el culo. Y al chico que yo le había arañado, es que no sé qué pasó. Le dijeron que se curara rápidamente, que seguro que tendría el SIDA, como todos los maricones. Y por ejemplo, a él, la enfermera sí que le entró el alcohol y las gases para que se curara, pero a mí me tenían ahí. Yo tenía los grilletes puestos y recuerdo que a mí me hicieron firmar 3 papeles supuestamente para que me quitaran los grilletes. Y yo lo que quería ya era desaparecer de ese sitio, intentar llegar a casa y no recordar eso. Entonces firmé sí o sí. Firmé. Y aún seguía ahí, o sea, aún pasó por lo menos 10-15 minutos hasta que salí fuera y ya lo vi a él. Y un policía, no recuerdo si era local o nacional, le dijo a la seguridad que me sacaba fuera, que me tirara los billetes, porque la epilepsia con el agobio de los billetes y todo, pues no era lo correcto. Y un seguridad de fuera me quitó ya los billetes en ese momento. Y ya fui corriendo a buscar para ver cómo ya salíamos y intentar olvidar todo lo que había pasado tanto dentro como fuera. Como fuimos a la estación, me lo llevé como pude. La chica de la estación nos dejó pasar gratis. La señora, que había una señora en el turno de noche, y los seguridades, que se portaron súper bien con nosotros, que nos lo vieron ahí, conforme lo vieron, nos ayudaron, nos acompañaron hasta Villarreal. Y a la estación tuve la suerte, me llamó una amiga y un amigo, una pareja, y vinieron con el coche y nos llevaron a Cariñena. Y ahí lo curaron, se quedaron en shock cuando lo vieron, y ya se atendieron súper rápido y lo que pasó fue muy fuerte. Es una situación que en la época que estamos no se tendría que haber producido. También denunciamos una subcontrata de seguridad del hospital, donde la mayoría de la gente que trabaja ahí pertenece a España 2000 o Vox, partidos fascistas que no tienen cabida en nuestra sociedad, y hemos pedido también a la Consellería que mire las condiciones de esa subcontrata, porque esa subcontrata no puede seguir funcionando ahí. La seguridad del hospital está para atender,
que haya una seguridad en el hospital, no para agredir a gente que acude a la ciudad. Y desde que estoy en la LGTBI es una de las cosas que ya hemos pedido y esperemos que la investigación del centro médico pues, sea rápida y no deje este caso como si fuera uno más, porque no es el primer caso que ocurre. No es de un canal muy evidente, pero sí que ha habido muchos casos de racismo, xenofobia y alguno que otro de LGTBI-fobia. Un centro donde precisamente está la unidad de identidad de género de la provincia, un centro que no puede permitirse el lujo de tener este tipo de agresiones de unas personas que, como veis, no son personas agresivas, por muy alteradas que se pongan, no. Yo siempre he evitado, que me conocen mi ejemplo de Müller, las discusiones y todo, siempre he evitado todo lo que se pueda arreglar con palabras, siempre mucho mejor que a base de discusiones y de golpes. Yo, para mí es de lógica, si hay algún problema siempre la palabra por primero, antes que cualquier otra opción. Es mi pensamiento. Cada uno luego también tiene su forma de pensar. Bueno, preguntar alguna cosa. Bueno, jo que dir les vull dir que l'amor és el més important que tenim les persones, és el més important que té la vida. Les persones se mereixen per amor. No renuncies mai al teu amor per res ni per ningú. Intenta, jo no sé, dur la situació, el que t'ha passat, de la millor manera que pugues. Tampoc no te focalitzes sols en això, perquè segur que tens moltes coses més importants en les que disfrutar i està clar que tens que defendre els teus drets, això per damunt de tot, a més ell me coneix i ja sabem, però que tampoc te focalitzes sols en el que t'ha passat mal, perquè segurament és una oportunitat al teu costat d'una persona que se la veu uns ulls molt plens de vida que te podrà aportar moltíssimes coses i enfocar més en el positiu i veuràs com això, per sort o per desgràcia, en persones així sempre ens trobarem igual, a vegades vosaltres inclús les persones heterosexuals que a vegades també ens encontrem en situacions en la vida que són molt difícils, però no sé, aquesta gent encara és que era un gran camí per avançar i per aprendre i no sé, no hauria d'existir, però per desgràcia existir. Enfocat en la parella que tens al costat, que segur que t'ajudarà moltíssim en el camí que has de començar. I m'alegra molt que has descrit l'armari, que en l'armari sols n'hi ha pobres. A mí una de las cosas que más me agrada cuando porque de fuera de hablar por teléfono no quedan y siempre para ver esto yo me componía yo voy a mirar la denuncia a la abogada pues está en xuntets tot el rato qualsevol cosa que ell ara perquè jo he estat així però està en tot el rato mirant-se això no sé què és el que ha hecho una parella que se pone se puede pasar otra cosa. Pero este año nos han pasado más cosas aparte de esto, pero para mí igualmente la prueba ha sido el mejor año por muchas cosas malas que haya, para mí es el mejor. Son anécdotas y cosas que me gustan contar antes. Y yo diría que... Es que yo de pequeño yo lo notaba que él, como que era gay, me decía que estábamos en casa de una gitana, una vecina, y la gitana ya sabéis cómo son, muy gracioso, y decía la gitana, es que ese niño tiene algo raro, yo creo que es como tú. Y yo decía, no sé, yo lo veo medio creepy, y yo le decía, y ella me decía, creo que es como tú, y un día con que se lo dije en la cara, digo, tú eres gay, ¿verdad? Y no, me está enfadada, y se me está enfadada y me dejó de hablar, y después con los años mira a mi pareja. Eso fue un dolor de ella. Yo de pequeño me lo negaba, me decía que no. Por eso la forma y todo se nota. Hola. Bueno, espera alguna pregunta, Bueno, jo simplement el que ha dit Horten, no? Que diu és bo en la premsa, de fet,
en un día que sí me suena de agotado, me suena estos días de verte en el periódico, malauradament. I bueno, evidentment tu lluites al final perquè no torna a passar un succés d'això, o sigui, que és algo molt trist i que, vamos, que en el segle XXI encara passen aquestes coses és lamentable i després estic totalment d'acord amb el que tu has dit. És una empresa que s'ha treballat en l'administració pública, vamos, és que me pareix que això hay que revisarlo sí o sí. De manera y de manera. Claro, claro. Yo no sé si ya han actuado o no, pero vamos, no sé, si yo fuera responsable y si no estaría ni problema, no puedo asegurar, vamos. Pero bueno, pero después también lo que hay todo, disfrutar de la vida. Y son 4 días. Sí, disfrutar de la vida, que es lo que te dirías, y que puedo hacer cosas, además de cosas chulas y todo eso, disfrutarlo. Pues, Muchas gracias por venir a todos. sí. A vosotros. A la tarde también, muchísimas gracias. No me lo esperaba. Hasta la casa. No se pero bueno, Willy s'han aquí a la regió. Ah, molt bé. Se le llamado a la gente. Sí, me llamó. Fue muy amable. Sabéis que tenéis el apoyo de las instituciones, es muy importante también, pero vosotros ahí luchando y desfallecer por los derechos, claro. Los derechos que tenemos todos, no hay que dejar el empeño nunca. No solo porque nos pasa a nosotros, sino ya para que No ocurra con más personas porque ya. I després la manipulació de la premsa, que ha sigut brutal, tant dels mitjans provincials com nacionals, perquè anaven a saquejar-se i tenen unes entrevistes brutals i després traient trossos on hicien mal, no dient el que havia passat, perquè dient coses inconexes i fer-les quedar mal quan en veritat la història és una altra que és que té una versió No saben la información que es. nosotros lo intentamos explicar bien, pero luego se ve que cuando lo contaban y se los cogían, Lo que más nos recordaba. Nuestro tema más más. les interesaba. Había un poco cosas así como el ojo de cómo estaba por Yo el no sabía de verdad. A él, por ejemplo, pusieron que me habían partido un poco y a él le llamaron a la me han pasado bueno, cosas absurdas, pero cada uno trabaja como también hay lo que le mandan. Tiene que ser medios de comunicación también manipulan esas estrategias, van el gobierno de la seguridad social allí. Muy bien, muy amable. Hubo unos medios de comunicación que nos trataron súper amables. La chica se conmovió también cuando nos escuchó. Fueron súper amables todos. Que quisieron, me ponían como que íbamos a encontrar el hospital. Nosotros en ningún momento hemos ido a encontrar ni encontrarlo primero ni nada como ha salido en el crédito. Nosotros lo que hemos encontrado de los seguridades de la actuación que han hecho, porque es muy fuerte. en un hospital, o sea, ahora va alguien que ya no solo haga un ataque, sino que por lo que haya pasado, como comentaba, que va ebrio y tampoco es consciente y por ir ebrio, o sea, le dan un par de y ya está. Sí, bueno, esta gente que trabaja en discotecas, decían que parecían en discotecas y gastan el mismo sistema, ¿vale? Y pasa, son escuelas privadas, pues tampoco se debe de consentir, pero ya que en la sanidad pública me parece ya tremendo. Hay que buscar una solución rápida. I anem a parar ja perquè està cansat, sobre tot el dia parlant del tema. Sí, al final es un tema. I el que passa que havia que contar la seva experiència perquè crec que és una de les experiències més doloroses que he tingut en esta província. Esto és una cosa que cal que ho digues. Es rápido. Que es rápido. Lo que pasa es que tampoco podem que siguen un poco. Claro. Es que en la parte de etnia gitana no mueve. Si no quería Ai, Déu meu. Jo, després de tots modos, també volia que dius que els col·lectius que feu un treball molt important perquè ara és un altre moment, ara,
que aunque vosaltres no ho penseu, hem avançat en el món LGTBI moltíssim, però els col·lectius són molt importants perquè tota aquella gent que se troba desorientada és un punt de referència on també anar a buscar assessorament, tant psicològic com ara a nivell també, perquè te passa això i tu de moment no saps ni què fer, i els col·lectius jo també es recolza molt perquè esteu fent un treball molt important. La gent que estem ahí, som el que passa a mi fa 20 anys i i us moriu directament. Sí. Paregudes. Sí, no, ja. Ja ho sabeu. Era altra època. Fa 30 anys eren molts anys darrere. Per això que jo als col·lectius sí que veig que feu un treball molt important a nivell d'assessorament i tot. No va ser que una persona pugui parlar. Sí, i que l'entenguen. Pots anar a tal lloc, és que això ja... Sí, no, això és molt important, sí, molt important. Això, si jo he tingut una molt marxa, molt de l'essència col·lectiva, algú aquí a Turquia, algú que m'he assessorat, un referent, doncs, ràpid, sí, d'una nova manera. Ara hem avançat molt més, però bueno, estem ahí en la lluita i seguirem avançant. Moltes gràcies per la invitació i també és molt important el fet de que en molts pobles de la província i ciutats s'estiguen començant a crear setmanes de la diversitat o setmanes de l'orgull, d'activitats reals. Això fa 4 anys era impensable i ara des que en la vall de Sotavent de Closes, a Sinancora, i això que estem sent una pandèmia, no haver passat res, segurament este any haver sigut un desenvolupament econòmic de tots, perquè tots els ajuntaments antes de la pandèmia ja s'havien fet la normalitat, sinó en para montar los conseguir de repetir de que ganar nuestra casa y espero que pues, lo que nos ha Esperemos que sí. Esto se ha pasado con mal esta pandemia. Yo una ciudad en mi casa no se puede bajar esta nosotros en esta colectiva tuvimos gente sola, gente viviendo en familia que no la senta, gente y claro, gente que no podía ni comunicarse, que te envía un WhatsApp o un mensaje en Instagram y al cap de 2 días contesta él. Molt dures són. Una cosa que... Moltes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Finalizar vídeo.